El niño que arreglaba corazones con un dibujo. Una bruma salina y perpetua envuelve Valesinza, una ciudad portuaria donde el sol es un recuerdo lejano y las fachadas de las casas parecen llorar la ausencia de color. En un muelle corroído por el tiempo, un niño de 12 años, llamado Leo, se sienta con la mirada perdida en el vasto mar gris. Sus manos, con una destreza impropia de su edad, deslizan el grafito sobre un cuaderno de espiral negro, un lienzo de papel donde la realidad se transforma en una melancolía tangible. El trazo de su lápiz es firme y delicado, pero el tema de su dibujo es inconfundiblemente triste. Un barco solitario, con velas caídas, que se aleja de una orilla desierta, un eco visual de la partida sin retorno que marcó su propia vida. A medida que el viento frío del puerto azota su rostro, Leo añade un detalle simbólico a su dibujo. Una silueta de mujer, apenas un fantasma de líneas sutiles que se desvanece en la proa del barco. Es la imagen de su madre, un recuerdo que él se niega a soltar, encapsulado en el papel para que el tiempo no lo borre. A su alrededor, la vida de Valesinza transcurre en un silencio pesado, un luto colectivo que se siente en el aire, en el andar lento de los pescadores y en las risas apagadas de los niños. Este silencio es su único compañero, el muro que ha construido alrededor de su dolor, un muro de papel y grafito que, sin saberlo, está a punto de derrumbarse, revelando un poder que nunca imaginó poseer. ¡Qué historia! ¡Qué dolor has intentado sanar sin saberlo! Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias que nos conectan. En su pequeño apartamento, donde el olor a sal y a los recuerdos de su madre se mezclaban, Leo vivía en una burbuja de silencio. Su padre, un hombre que alguna vez fue risueño, se había convertido en una sombra de sí mismo. La ausencia de la madre había dejado un vacío en la casa, un hueco que se manifestaba en los platos sin lavar, en las camas sin hacer y en la mirada perdida de su padre, que pasaba las tardes mirando por la ventana hacia el puerto, como si esperara verla regresar en el próximo barco. Leo sentía la presión de ser el hombre de la casa, una carga que le impedía mostrar su propio dolor. Creía que si su padre lo veía triste, se rompería por completo. Por eso, su dolor se canalizaba a través de sus manos y su lápiz. Sus dibujos no eran solo arte, eran un diario de su luto, un grito silencioso que solo él podía escuchar, una forma de gritar sin hacer ruido. Un día, mientras dibujaba a la orilla del muelle, la señora Clara, su vecina, una mujer mayor de rostro surcado por el dolor, se le acercó. Con voz temblorosa le pidió un favor, un retrato de su difunto esposo, un pescador que había perecido en la tragedia que traumatizó a Valesinza. Leo, conmovido por la tristeza en sus ojos, aceptó. Pasó los siguientes días sumido en el encargo, esforzándose en cada detalle del rostro del hombre. Sin embargo, su instinto artístico lo llevó a hacer algo más. A un lado del retrato, con líneas tan finas que parecían parte de la bruma, dibujó la silueta de la señora Clara junto a su esposo, tomados de la mano, con una sonrisa que ya no existía en el mundo real. Cuando le entregó el dibujo, la señora Clara lo miró en silencio. Su respiración se detuvo y sus dedos temblaron al rozar el papel. No dijo una palabra, pero sus ojos, que por tanto tiempo habían estado secos, comenzaron a derramar lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, como si por un instante su esposo hubiera regresado a ella. En ese momento, Leo comprendió. No solo había dibujado a un hombre, sino que había capturado un recuerdo, una conexión, una memoria tan viva que era capaz de romper el muro de dolor que su vecina había construido.
La primera lágrima trajo vida, no tristeza. La noticia de los dibujos de Leo se extendió por el pequeño puerto como un susurro. De repente, más personas se acercaron a él, cada una con una historia, cada una con un rostro que querían ver nuevamente. Una madre que perdió a su hijo pequeño, un hermano que extrañaba a su gemelo, todos buscando un poco de la magia que el niño parecía tener en sus manos. Leo, abrumado y un poco asustado, comenzó a dibujar de forma compulsiva. Creía que si ayudaba a los demás, su propio dolor disminuiría. Se aferró a la creencia de que podía curar a otros con su arte, mientras su propio corazón seguía roto en pedazos, intentando llenar el vacío que había en su casa, el mismo vacío que lo había llevado a ese camino. La atención que recibía por parte de los vecinos era una fuente de orgullo y temor para el señor Alistair, el dueño de la tienda de antigüedades. Un hombre sabio y solitario que había sido amigo cercano de la madre de Leo. Él veía en los dibujos del niño una luz en la oscuridad que había consumido a Valesinsa. Lo invitó a su tienda, un refugio lleno de objetos viejos y olvidados, para que dibujara. Le hablaba de la historia de la ciudad, de las personas que habían vivido y amado allí, recordándole que el pasado no era algo que se debía enterrar, sino algo que se debía honrar. El señor Alistair se convirtió en un mentor silencioso, una figura paterna que Leo necesitaba desesperadamente, y quien le enseñó que las cosas rotas no se tiran, se reparan. Sin embargo, el padre de Leo, consumido por su propio luto, veía la situación de manera distinta. Una tarde, al volver a casa, lo encontró con su cuaderno abierto, dibujando el rostro de una niña que había perdido a su padre. El padre, con una furia contenida, le gritó a su hijo, acusándolo de revivir un dolor que todos intentaban olvidar. Le dijo que sus dibujos eran una ilusión, una mentira que solo prolongaba el sufrimiento de la gente. El padre sentía pánico de que Leo se ahogara en el dolor de los demás, de que la tristeza que lo consumía a él también consumiera a su hijo. En su desesperación, agarró el cuaderno de Leo y lo tiró al suelo. Un pedazo de la vida del niño se había roto, un reflejo de su propio corazón, que latía con un dolor que el padre no podía ver porque la culpa lo había cegado. Leo, a pesar de la furia de su padre, siguió dibujando, pero ahora en secreto. El catalizador final llegó con la figura de Nina, una niña de su escuela que había perdido a su hermano mayor en el accidente. Con la voz casi en un murmullo, le pidió un dibujo, pero el padre de Leo, que lo vio en el muelle, la echó de forma grosera, diciéndole que no molestara a su hijo. La desesperación en el rostro de Nina fue un golpe directo en el corazón de Leo, un espejo de su propio dolor. El niño, que había aceptado su silencio como una forma de protección, se dio cuenta de que no podía seguir así. La tristeza de Nina era tan real, tan palpable, que se hizo suya. El señor Alistair, que había sido testigo del encuentro, se dio cuenta de que el padre de Leo había cruzado una línea. Esa noche, con una determinación renovada, llevó a Leo a un viejo galpón abandonado, lleno de lienzos y materiales de arte olvidados. Le dijo que el arte era un regalo, no una maldición, y que debía usarlo para sanar. Juntos crearon un plan, un lugar secreto donde Leo podría dibujar sin el miedo de ser descubierto, donde podría usar su arte no solo para curar a la gente, sino para sanarse a sí mismo. La rebelión de Leo contra su padre no era una muestra de rebeldía adolescente, sino la manifestación de un deseo más profundo, la necesidad de ser él mismo, de aceptar su dolor y de usarlo como una herramienta para conectar con el mundo que lo rodeaba. La figura de Nina, con su tristeza palpable, había sido el motor de su cambio, el detonante que lo impulsó a tomar una decisión.
No importaba el precio, su arte era más fuerte que el miedo de su padre. El pequeño galpón se convirtió en el santuario de Leo, un lugar donde podía crear sin ser juzgado. Allí comenzó a trabajar en un proyecto ambicioso, retratos de todos los que habían perecido en el accidente, no solo como recuerdos, sino como una ofrenda de paz a un pueblo que había olvidado cómo vivir. Su arte, que alguna vez fue un escape solitario, se transformó en un acto de amor y de valentía, una forma de decir que, a pesar de la pérdida, la vida continuaba, y que las memorias, aunque dolorosas, también podían ser un faro de esperanza en la oscuridad. Él había encontrado su propósito, y Valesinsa, sin saberlo, estaba a punto de encontrar el suyo. El aire en Valesinsa se hizo más denso, cargado con la anticipación del Festival de la Sirena, una antigua tradición que se había desvanecido en el luto. El señor Alister, con una fe inquebrantable en el arte de Leo, decidió que era el momento de romper el silencio. En el centro de la plaza del pueblo, armó un muro de madera viejo, el lugar perfecto para exhibir los retratos de los difuntos. A medida que colgaba cada dibujo, un torbellino de emociones se gestaba en el corazón de Leo. El niño sentía una mezcla de orgullo por su trabajo y un miedo abrumador. Miedo de la reacción de su padre, miedo de ser juzgado, miedo de que su arte, en lugar de sanar, reavivara las heridas. La tensión no era externa, era la batalla interna de un niño que luchaba por su voz. El festival comenzó, pero la alegría no llenaba el ambiente. La gente se movía con la pesadez de sus recuerdos, hasta que sus ojos se encontraron con la pared de retratos. En un principio solo había silencio, un silencio diferente, no el de la pena, sino el de la contemplación. Las personas veían los rostros de sus seres queridos, dibujados con una ternura que solo un niño podía expresar. Una mujer se acercó al retrato de su hermano, pasó un dedo sobre su rostro dibujado y una lágrima corrió por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era de gratitud, de alivio. La revelación no fue grandiosa, fue íntima y profunda. Los dibujos de Leo no eran simples recuerdos, eran la prueba de que el amor no muere, solo cambia de forma. En medio de la multitud, la figura imponente del padre de Leo apareció. Sus ojos, llenos de furia y confusión, buscaban a su hijo. Había venido a detenerlo, a rasgar los dibujos y a arrastrar a su hijo de vuelta al silencio protector de su casa. Sin embargo, al ver a la gente, al ver a sus vecinos, que por primera vez en años sonreían a través de sus lágrimas, algo se rompió en él. Se detuvo en seco, su furia se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad que no había sentido desde el funeral de su esposa. El clímax no sería un grito, sino un susurro. La confrontación no era física, sino emocional. La pequeña Nina se acercó a uno de los retratos. Era el de su hermano, dibujado con una sonrisa traviesa que ella apenas recordaba. Las lágrimas le empañaron la vista, pero no eran lágrimas de dolor, sino de nostalgia. La niña, con la inocencia que solo un niño puede tener, tocó el dibujo y luego se giró para mirar al padre de Leo. En sus ojos, el hombre no vio reproche, sino una comprensión que le rompió el corazón. En ese momento, entendió que no había estado protegiendo a su hijo, sino sofocándolo. Había intentado enterrar su propio dolor y, al hacerlo, casi entierra la única esperanza de su hijo. El padre de Leo, con la mirada perdida, buscó al señor Alister. El anciano, con una serenidad que solo la edad y el dolor traen, le señaló un retrato especial, escondido entre los demás. Era el dibujo de su esposa, la madre de Leo, un retrato que el niño había hecho en secreto, no para la ciudad, sino para él mismo. La mujer sonreía,
En el dibujo su cabello era largo y salvaje, y sus ojos brillaban con una luz que el padre había olvidado. Se acercó al dibujo. Su mano temblaba mientras la levantaba. Había un nudo en su garganta, una lucha interna entre el hombre que quería seguir sufriendo y el padre que quería sanar a su hijo. Con las manos temblorosas, tomó el dibujo y lo alzó para que todos lo vieran. El retrato de su esposa, radiante y viva, se convirtió en un faro en la oscuridad de Valesinsa. La multitud, conmovida por la escena, guardó un silencio reverente. Por primera vez en un año, el padre de Leo se permitió sentir, se permitió llorar. Las lágrimas corrían por su rostro no de dolor, sino de una aceptación dolorosa pero necesaria. Al ver a su padre tan vulnerable, Leo corrió hacia él y lo abrazó. El abrazo no fue solo entre un padre y un hijo, sino entre el pasado y el futuro de Valesinsa. El padre había estado tan ocupado intentando proteger a su hijo que había olvidado que su hijo lo había estado protegiendo a él. Había olvidado que su hijo, a través de su arte, había encontrado una manera de honrar la memoria de su madre, de mantenerla viva para los demás. El clímax no había sido un estruendo, sino un lamento silencioso que unió a dos corazones rotos. Y el padre, al fin, pudo ver la luz que su hijo había encendido en el pueblo, una luz que él, en su dolor, se negaba a ver. Al final de la noche, con la plaza bañada por la luz de las linternas, el padre de Leo se arrodilló frente a él. Con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por haber sido tan ciego, tan egoísta. Leo, con la madurez de un niño que ha vivido demasiado, le dijo que no había nada que perdonar, que su arte no era una huida, sino una forma de honrar a su madre, la mujer que los había amado a ambos. Le explicó que ella siempre estaría con ellos, en el recuerdo de sus dibujos y en el amor que los había unido. Que el dolor no era algo que se debía ocultar, sino algo que se debía compartir para que se hiciera más pequeño. Y, al ver la sonrisa de Nina y la de los demás vecinos, Leo sintió que había sanado su corazón. La exposición de dibujos se convirtió en el punto de inflexión para Valesinsa. El Festival de la Sirena, que por tanto tiempo había sido un eco vacío, revivió con una nueva energía. Las personas, liberadas del peso del luto, comenzaron a compartir historias, a reír y a llorar juntas, pero esta vez con la certeza de que el recuerdo no era una prisión, sino un puente. La niebla que cubría la ciudad no había desaparecido, pero ya no era un símbolo de tristeza, sino de la esperanza de que el sol en algún momento volvería a brillar. El padre de Leo, ahora con un nuevo propósito, se unió a su hijo en el muelle, no para mirar al mar con tristeza, sino para ayudarlo a restaurar viejas embarcaciones, las mismas que un día se llevaron a su amor, ahora convertidas en un símbolo de su amor por su hijo. La relación entre padre e hijo, que había estado rota por el dolor, comenzó a sanar. El padre de Leo ya no era un hombre silencioso y sombrío, sino un mentor para su hijo, un hombre que había aprendido que el amor no se va con la muerte, sino que se transforma en algo nuevo y poderoso. Leo, por su parte, ya no era un niño solitario que se escondía detrás de sus dibujos. Era un faro de esperanza, un artista que había encontrado su voz, un niño que había aprendido que su arte, ese regalo que alguna vez consideró una debilidad, era en realidad una fuente de conexión y de poder, una forma de honrar el pasado sin dejar de vivir el presente. El último dibujo de Leo fue el más importante de todos. No era un retrato de un difunto, sino un retrato de su familia, su padre y su madre, tomados de la mano, con él en el medio sosteniendo las manos de ambos. Era una representación de la familia que él siempre había tenido, una familia unida por el amor, la memoria y el perdón.
El dibujo no borraba el dolor de su pérdida, pero transformaba el vacío en una conexión eterna, la soledad en un recuerdo de amor que duraría para siempre. Y al final de esa noche, al ver el dibujo, Leo supo que ya no estaba solo, y que el luto, ese monstruo que había consumido a su ciudad, era tan solo la otra cara del amor. La exposición se convirtió en un ritual anual y el Festival de la Sirena en un símbolo de la resiliencia de Pindoneses Valesinsa. El arte de Leo no había borrado la tristeza, pero había enseñado a la gente a vivir con ella. La historia de Leo y su arte era una prueba de que, para sanar al mundo, primero debes tener el coraje de sanarte a ti mismo. El pasado no se puede cambiar, pero lo que haces con él puede. Y en este momento de cambio, de perdón, de fe, solo hay una cosa que importa. Aún hay tiempo para sanar lo que destruiste.